¿Qué nos dice la palabra de Dios, amigos, en cuanto a esta hora tan difícil y dramática, verdad? Si no fuésemos realmente o fieles en las Escrituras, no hay solución para esta tierra. Es un drama, todo es un drama. Pero los eventos del fin fueron predichos hace mucho tiempo por Dios. Por eso hoy tenemos un feliz sábado. Y les deseo a todos un feliz sábado porque podremos estudiar algo más acerca de la hora final y de lo que Jesús prepara para todos nosotros si somos fieles y andamos en sus caminos. También el autor del pecado lucha, pero como sabemos Cristo vencerá en el tremendo conflicto entre el bien y el mal. Solo la palabra de Dios, única fuente de verdad, como vemos allí, ¿verdad? Es lo que nos puede conducir a ese hogar eterno, cuando no haya más separación ni tristezas como hay en esta tierra y en este mundo. Ahora, como lo hacemos todos los sábados, vamos a meditar en las obras grandiosas que Dios hizo para nuestro bien. Él creó el sábado para que nuestra mente pueda estar en relación con el cielo. Y eso será también en la eternidad, por supuesto. Fue creado antes de la eternidad, o sea, me refiero a la eternidad de este mundo. Dios creó la semana, creó el sábado. Y también, por supuesto, estarán en la eternidad. Sí, por lo tanto, tenemos que ser fieles acá, si queremos llegar un día a esa eternidad. Cuán grande es aquel que nos amó e hizo tanto por nosotros. Y es por eso que en este día vamos a pedir la bendición de Dios. Que el Señor nos acompañe aquí, ¿verdad?, donde estamos nosotros, y también en las diferentes partes de la tierra, recordando los pedidos que nos llegan y que por supuesto son para que Dios pueda socorrernos y pueda ayudarnos en esta vida. Pueda acompañarnos como Él desea acompañarnos hasta cuando lleguemos a estar con Cristo para siempre. Con reverencia busquemos la presencia de nuestro Padre Celestial. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por todas las cosas que tú nos das. Te ruego que tú bendigas a cada persona en este sábado donde se encuentre. No importa en qué parte de la tierra,
y a qué hora tenga que ver este programa. Señor, ayúdanos a entender tus caminos y a prepararnos para una eternidad. En esta vida tú moriste para que lleguemos a esa eternidad y por eso tenemos que entregar nuestro ser a ti todos los días. Quédate con nosotros en el programa de hoy para que podamos entender tu palabra. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, amigos, y que podamos de veras disfrutar de la palabra de Dios. Mientras seguimos paso a paso lo que Él ha dejado para nuestra bendición y para la grandeza que Él ha hecho para que todos seamos felices. El título de hoy, como ustedes ven, ¿verdad?, es La más gloriosa de todas las mañanas. Es un título hermoso, porque Cristo vino al mundo para que podamos tener vida eterna. Ayer veíamos una parte en cuanto a la resurrección especial, que repasaremos brevemente para poder entrar a la otra que tenemos en el día de hoy. En aquel tiempo se levantará Miguel, leíamos, ¿verdad? Y allí en el capítulo 12 del libro de Daniel, el versículo 1 dice específicamente lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Yo imagino cómo los seres celestiales en esta hora esperan con impaciencia que llegue ese momento. Saben que estamos al final del conflicto. Saben perfectamente la hora en la cual estamos viviendo. Y el autor de la vida, el que murió en la cruz del Calvario, es el que detiene los vientos para que la mayor cantidad de seres humanos puedan heredar la vida eterna. Mientras el mundo se llena de pecado, la lucha entre el bien y el mal se va entornando cada vez más difícil. Sin embargo, el Señor, en su amor y misericordia, nos presenta la realidad de la vida eterna, porque dice el texto bíblico, se va a levantar Miguel, el fin de la gracia, pero en ese tiempo será libertado tu pueblo, le dice ahora a Daniel, ¿verdad?, que estaba allí en la antigua Babilonia atribulado. Ahora, al levantarse el Señor, se habrá terminado el tiempo de gracia, como recién mencionábamos. Por otro lado, comienza el tiempo de angustia de Jacob. El pueblo de Dios pasará por una angustia que no podemos entender del todo hoy aquí. Y los que pasen por ese tiempo realmente tendrán una recompensa del todo especial. En ese tiempo será libertado el pueblo de Dios. Y saben, por eso es que hay una resurrección especial que nos menciona la palabra de Dios. Leamos lo que dice allí en Daniel 12, la primera parte del versículo 1. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El asunto es tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Es estar allí, ¿verdad?, pasar por ese turbión, pero lo podremos pasar si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que por supuesto el Señor lleva un fiel registro de todos los que serán ciudadanos de la eternidad. Ciudadanos del mundo feliz también cuando el Señor lo vuelva a crear nuevamente. La resurrección especial de la cual recién mencionaba será entonces una realidad. Por eso el versículo 2 del capítulo 12 dice lo siguiente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este texto es un texto realmente impresionante, porque abarca dos grupos, ¿notaron? También en la resurrección especial habrá dos grupos. En el grupo del fin, del Israel de Dios del fin, el pueblo de Dios de la hora final, habrá quienes tuvieron toda la luz, sin embargo no hicieron las cosas de Dios, como ayer mencionábamos, ¿verdad? Pero no sea este el caso nuestro. También en el tiempo de Cristo, en su primer advenimiento, por eso Jesús les dijo que también van a resucitar en ese momento para ver el cumplimiento. Todos lo sabían, todos lo conocían, entendían las profecías. Los líderes de Israel no dieron a conocer al pueblo lo que tenían que dar.
por supuesto, también hubo muchos que se apartaron de la verdad y aún no escucharon a Jesús cuando en forma personal estuvo hablando en esta tierra y en este mundo. Dice el siguiente pasaje, los que proclamaron el último mensaje de amonestación a un mundo perdido. Y saben allí, el versículo 3 del capítulo 12 presenta a ese grupo de esta manera. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Saben, me gusta este pasaje mucho, en gran manera, porque dice los que entendidos resplandecerán. Hay muchos que realmente son los entendidos, pero cuando Dios habla en este lenguaje, está hablando de los entendidos porque tienen el conocimiento pleno del Espíritu de Dios, mucho más que la sabiduría humana, como también hay textos en el Apocalipsis cuando habla de los entendidos y habla de los que realmente tienen la sabiduría para entender. Cuando hablábamos, me acuerdo de la bestia, estábamos hablando allí en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 18, nos habla también de aquellos que son sabios, pero son sabios entendiendo las cosas del cielo. No podemos hacernos sabios, o mejor dicho, esta sabiduría no se adquiere en una universidad por más grande que pueda ser nuestro título. No, tiene que ver con la revelación profunda del Espíritu Santo cuando escudriñamos la palabra de Dios. Y muchas veces leemos y leemos al revés. Quiera Dios que leamos bien este pasaje de la palabra de Dios. Resplandeceremos, Dios quiera que estemos en ese grupo, como las estrellas a perpetua eternidad. Habremos de pasar por el tiempo de angustia de Jacob, pero he aquí que realmente el Señor, a aquellos que enseñaron la justicia de Dios, la ley moral del Creador, en los momentos más difíciles de esta tierra, habrán de resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad, dice el pasaje de la palabra de Dios. Daniel quiere saber más, y entonces Dios le dice algo, allí en el versículo 4, ¿verdad? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Ese correr de aquí para allá significa, en primer lugar, el aumento enorme del conocimiento de la palabra de Dios. Los hombres habrían de buscar y buscar, los sinceros, buscarían la verdad, buscarían más y más, ahondarían sus conocimientos en las cosas de Dios. Por lo tanto, tengamos cuidado, mis hermanos en Cristo y amigos, tengamos, por supuesto, mucho cuidado al estudiar la palabra de Dios. Es la única que nos puede guiar realmente al conocimiento pleno de Dios, al conocimiento de las cosas eternas y sobre todo lo que tendremos que pasar en esta hora especial de la historia. Se abre lo que fue sellado realmente recién en 1844, cuando termina la profecía más larga de la Biblia, que es la de los 2300 años proféticos. Allí, el 22 de octubre de 1844, Cristo pasa del lugar santo al santísimo para interceder brevemente y de allí vendrá a buscarnos, cuando el pecado ya esté determinado y por supuesto los que vivirán para siempre también y los que serán destruidos para siempre. Ahora bien, el don de Dios. San Pablo nos habla acerca de ello. Leemos en Romanos 6, el verso 23, lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, el resultado lógico del pecado es muerte. ¿Saben? Los 6.000 años de pecado que han pasado en este mundo, el universo lo observa con interés, porque aún los santos ángeles y los querubines y serafines y los mundos que Dios creó, que nosotros no podemos ni siquiera entender ni imaginar, algún día lo veremos, no alcanzaban a comprender el resultado de los sofismas del autor del pecado. Pero la paga del pecado es muerte,
muerte en todo lo que se ve, no hay otra cosa, más la dádiva de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él lo dio todo, la divinidad, inclusive cuando planificó la creación del hombre, se entregó todo, porque el plan fue hecho antes que el mundo fuese. Y cuando llegó la desgracia a esta tierra, amigos míos, bueno, Jesús, por supuesto, condujo muy de cerca al ser humano. El Espíritu Santo nos conduce día a día. El Padre va dirigiendo todas las cosas porque estamos llegando a la orilla, al puerto feliz, a la gloriosa esperanza, como vemos en la pantalla, ¿verdad? Cuando el Rey del universo vuelva para terminar con la angustia, el dolor y el sufrimiento de un mundo enlutado. Un mundo que solamente nosotros hoy, los que vivimos en esta hora, podemos entender. Es por eso que nosotros podremos enseñar también en la eternidad a nuestros hermanos en la fe que vivieron hace 2000 años atrás. Y aún más cerca de esto, ¿cómo cambia el mundo? Estaba pensando hace un siglo atrás. El mundo era completamente distinto, pero las profecías indicaban, y las últimas profecías se están cumpliendo, y anuncian la gloriosa mañana, cuando el Rey de Gloria venga para buscar a sus hijos, y entonces se produzca la gran resurrección de todos aquellos que echaron su suerte con Cristo en este mundo. Dice el apóstol San Pablo también en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa resurrección especial no está sacando, por supuesto, la resurrección grande y general en el día postrero, cuando Jesús regrese. Lo que pasa es que la resurrección especial se va a producir en la 7ª plaga. Ya estudiamos algo acerca de ello, hay un tema que ustedes pueden ver, pero vamos a repasarlo más de cerca en estos días. Quiero decirles que será antes de que la majestuosa figura del príncipe de la vida aparezca, viniendo en los cielos, escoltado por millones de ángeles. En realidad será un privilegio especial, porque ellos podrán ver cuando se produzca la gran resurrección, desde Adán hasta el último hombre que haya echado su suerte con el príncipe de la vida. Por supuesto, cuando Jesús diga despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, en la gran superficie de este mundo, habrán de salir de las tumbas. Los ángeles gloriosos habrán de acompañarnos en la gloriosa resurrección. ¡Qué día glorioso! ¡Qué mañana eterna! Feliz será aquella, ¿verdad? San Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de estas cosas, acerca de los que duermen, ya que la muerte es un sueño para los que creen en Cristo y los que se entregan en sus manos y los que nos entregamos a Él. Vamos cambiando de carácter. Y lo postrero será destruido cuando el Señor regrese. Me refiero, aún los defectos físicos que tenemos van a quedar en la tumba. Y por supuesto, creciendo en la eternidad. Porque en el día de la resurrección nos vamos a conocer. Y entonces el Señor permitirá que el hombre vaya en el transcurso de la eternidad creciendo más y más hasta alcanzar la estatura que tuvo Adán en el principio y Eva, y también la hermosura que el hombre tuvo, porque Él nos creó para esto, ¿verdad? Jesús nos explica la resurrección, solo Él puede explicarnos. Y Él realizó un acto en esta vida, cuando estuvo en este mundo, para que el hombre entienda, para que todos comprendamos. Pensar en los hebreos de aquellos días que no aceptaban que Cristo era el Redentor del mundo, no quisieron entender estas cosas. Y un día ocurrió un hecho provocado o permitido por Dios. Leamos allí en San Juan capítulo 11 lo siguiente. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Bueno,
Allí habla solamente de que Lázaro era de Betania, ¿verdad? Dice también, Marta y María se encontraban, allí eran sus hermanas. Y saben, Jesús amaba mucho a Lázaro. Y amaba mucho también a las hermanas de Lázaro porque encontraba paz. Ellos eran fieles, confiaban con sinceridad en ese amado Maestro y confiaban que de veras Él era el Salvador del mundo, pero no entendían del todo lo que era la resurrección. Y tampoco, por supuesto, los que vivieron en tiempos de Cristo. Ahora, leamos lo que sigue, el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Señor, el que amas está enfermo. Yo imagino aquellas hermanas que tenían fe en el Señor, que confiaban plenamente en el Señor. Sin embargo, no alcanzaban a comprender del todo el poder del divino Redentor, del Mesías príncipe, ¿verdad? Y entonces, ahora mandaron para que fuese realmente a decir a Jesús, que se encontraba bastante lejos de aquel lugar, diciendo: el que amas está enfermo, su enfermedad es terrible. Ven pronto, Maestro, para que él pueda encontrar la sanidad que solo tú puedes darle. Ahora continuamos leyendo. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Notemos, esta enfermedad allí, y Cristo se quedó allí, se quedó más. Los discípulos se extrañaron al ver semejante cuadro. Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el hombre entienda realmente lo que es la resurrección. ¿Has pensado alguna vez lo que es realmente la resurrección? Amigo mío, hoy vamos a entender más de cerca. El Señor nos enseña, ¿verdad? Ahora continuamos leyendo. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Yo imagino el rostro de los discípulos. Imagino aquellos discípulos que amaban a Jesús, pero lo contemplaban enseñando a las multitudes, predicando a las multitudes. La gente venía allí y cuántos eran sanados de enfermedades, de lepra y de otras cosas más. Y pensaban: pero ¿y cómo? ¿Y Lázaro, nuestro amigo mayor, el que el Señor ama tanto, está enfermo? ¿Por qué permite el Señor esto? No alcanzaban a entender las palabras del Señor. Esto es para gloria de Dios y para que ustedes mismos entiendan más lo que es la resurrección, lo que realmente esto significa. Ahora bien, después de estar allí ese periodo más, Cristo se acerca, ahora dirige sus pasos con sus discípulos hasta aquel hogar de Betania. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 11. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Saben, yo muchas veces he pensado en estos pasajes que estamos leyendo. Los judíos que tendrían que haber entendido que el autor de la vida en forma humana estaba caminando entre ellos. Lo vieron de sobra como Jesús tenía poder para sanar la lepra, para sanar la enfermedad, aún para resucitar a los que así tenían que ser. Sin embargo, no entendían. Y vinieron para consolar, vinieron para llorar con lágrimas amargas allí al lado de Marta y de María, porque Lázaro hacía 4 días que ella había muerto, ¿verdad? Y estaba en el sepulcro, como dice allí la palabra de Dios. Ahora continúa hablando, o el diálogo continúa de esta manera. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Notemos este pasaje. En realidad Marta tenía fe, confiaba de que Jesús tenía poder para sanar a Lázaro, pero no llegaba a entender que Jesús tenía poder para resucitar a Lázaro. Así somos nosotros.
Nos cuesta entender cuando vemos un sepulcro, cuando vemos un cementerio y allí se encuentra un ser amado, derramamos lágrimas, porque aunque creemos nos cuesta entender lo que será la resurrección en el día postrero. El Señor se proponía ahora a que ellos entendiesen y nosotros entendiésemos realmente lo que es la resurrección. Tu hermano resucitará. Y continúa diciendo el pasaje, antes de ver allí este cuadro, nos dice resurrección del día postrero. ¿Por qué? Porque Jesús quería que entendamos más lo que va a ser aquel día glorioso. Para el Señor no hay tiempo. Un segundo o 1000 años es lo mismo, o miles de años son lo mismo, ¿verdad? Entonces continúa diciendo allí el relato. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo imagino el rostro de los discípulos. Imagino inclusive el rostro de muchos fariseos y saduceos que estaban en aquella ocasión allí viendo la escena de lo que había ocurrido. Ya vamos a leer algunos pasajes en cuanto a ello. Marta le dice, Señor, yo sé que Lázaro, mi hermano, va a resucitar en el día postrero. Y aleja más la resurrección porque no entendía que Cristo era la resurrección y la vida. Y le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Tienes que entender esto, que tu hermano va a resucitar. Y esta muerte que ocurrió es para que la humanidad entera y el hombre caído entienda el poder que tengo y que lo tengo y lo tendré para siempre. Ese es el poder que los sacará a todos ustedes del sepulcro. Debería ser para nosotros un momento de meditación, de profunda meditación mientras analizamos estos pasajes en este día tan especial, ¿verdad? Realidad de la resurrección. ¿Cuán real es la resurrección? Bueno, Lázaro estaba en el sepulcro. Fue toda la comitiva que lo acompañaba. Todos lloraban y vamos a ver ahora textos que impresionan realmente. El versículo 33 dice y 34 dice lo siguiente. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús vio allí a Marta y María que lloraban. Vio ese cuadro tremendo. Vio aún a los líderes de Israel que lloraban sin esperanza, a pesar de escuchar las palabras de Jesús. Y se estremeció en espíritu. El autor de la vida llora también, ya veremos. Llora, pero sobre todo por el dolor humano, pero sobre todas las cosas por la incredulidad del ser humano, por la desgracia del pecado, por lo que significaba el horror del pecado y que había alejado tanto la mente humana para comprender al Eterno, a aquel que existe desde el siglo y hasta el siglo. Dice el texto más corto de la Biblia lo siguiente: Jesús lloró, el verso 35. Jesús lloró. Lloró y se unió al llanto de esa multitud, pero sobre todo lloró porque ellos no entendían lo que era Él. Lloró por la suerte de Israel, lloró por la suerte de los perdidos, de aquellos que no entienden lo que es nuestro amado Salvador. Hemos rendido nuestro corazón a Jesús. ¿Entendemos realmente yo soy la resurrección y la vida? Ese término lo entendemos como deberíamos. Tal vez perdimos un esposo, perdimos un hijo y en esta etapa de pandemias y desgracias en la tierra, muerte por doquier, el Señor dice: no lloréis como los otros que no tienen esperanza. Tu llanto es otro, debe ser distinto. Si realmente estás convertido, Jesús lloró
Lloró por la incredulidad de los seres humanos. Continúa diciendo: Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Notaron ustedes este pasaje? Dijeron entonces los judíos, dice allí, mirad cómo le amaba. Para ellos la única revelación de las lágrimas de Cristo era cómo amaba Jesús a Lázaro. Y saben, Lázaro no vivía en un palacio, sino vivía en una casa muy sencilla de aquellos días. Y bueno, no entendían, a pesar de escuchar a Cristo. Veían las lágrimas de Cristo, pero no las entendían. Y algunos ya comenzaron a criticar, como dice el texto, ¿verdad? Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos del ciego. Miren cómo creían y sabían del poder de Dios y del poder de Cristo. Que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que éste no muriera. Creían en el poder de aquel que podía dar la vista a aquel que nunca había visto. Creían en el poder de aquel que podía curar la lepra. Creían en el poder de aquel que podía sanar a Lázaro, pero no creían en el poder de Cristo para sacarlo de la tumba. Ahí está el problema. Ese puede ser nuestro problema del día de hoy. Lágrimas enjugadas por el Divino Maestro. Estamos entendiendo estas cosas. Ahora, allí el versículo 39 y versículo hasta el 44, vamos a leer varios pasajes hermosos. Dice así: Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, la hermana no podía entender. Aquella mujer que había hablado con Jesús, ¿verdad? Pero Cristo ordena algo: quitad la piedra. Y para quitar la piedra habían colocado una pesada piedra allí en aquella cueva, porque los sepulcros eran así en aquellos días. Tuvieron que acercarse y la hermana quiso evitar eso y le advirtió a Jesús: hiede ya, o sea, está descompuesto. Señor, ¿no entiendes de que mi hermano está muerto? ¿No entiendes de que ya está hinchado? ¿No entiendes que la rigidez de la muerte lo alcanzó? ¿No entiendes, oh Señor, que hiede ya? A veces entendemos eso, pero no entendemos lo que es la resurrección y el poder de Dios. Amigos míos, esta muerte, dijo Jesús, no es para muerte, sino para gloria de Dios. Porque Dios se gloría en la resurrección nuestra, ¿verdad? Y ahora, después de que sacaron la piedra, dice allí el texto: Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Cristo ahora habla, estaba hablando para que todos escucharan, inclusive cuando dice: gracias te doy por haberme oído, para que ellos entendiesen de que Cristo era el eterno, era el Mesías de Dios. Pero no entendían eso justamente, esperaban un libertador simplemente de las cosas de esta vida. Eran tan materialistas que no podían entender lo que era la resurrección. De manera que ahora Él habla con su Padre y lo dice en forma audible para que entiendan de que realmente su Padre y Él una cosa eran. Ahora se encontraba allí y saben que este evento ocurrió pocos días antes que el Señor fuese hasta la cruz del Calvario, para que no entendamos y comprendamos el gran día de la resurrección. Ellos sin duda que mientras escuchaban esas palabras sentían el olor de aquel que estaba muerto. Seamos realistas, Cristo lo dijo, la hermana de Lázaro lo había dicho, pero el Señor quería que lo sintieran para que nosotros entendamos de lo que el Señor realmente estaba hablando de la muerte y de la resurrección. Continúa diciendo lo siguiente: Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Para que crean que tú me has enviado. Hasta eso Jesús hizo para que creyesen en Él, para que creamos en Él. ¿Cuánto creemos en Él realmente? ¿Realmente creemos en el
poderoso autor de la vida, que dio su vida y gustó de la muerte eterna, para que nosotros podamos vivir para siempre. El versículo 43 agrega: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y en ese mismo instante, como vimos en la pantalla, Lázaro salió afuera, porque así es el poder de Dios. Como en el día postrero, aunque hayan pasado 6.000 años de la persona que murió, en un instante, más corto que un abrir y cerrar de ojos, será la resurrección. Ellos tenían que entender. Ahora vieron a Lázaro. ¿Quién lo sacó? El Señor. Y no permitió que, porque el Señor podía haber hecho que Lázaro resucitase y que volase en un instante, ¿verdad? Totalmente todos aquellos lienzos que habían colocado para envolver a Lázaro. Jesús quería que entendiésemos bien. Cristo se acerca hoy para hablarnos con mucha nitidez acerca de lo que es la muerte y lo que es la resurrección, amigos míos. De manera que ahora Él les habló y les dijo, dice allí, desatadle y dejadle ir. Para desatarlo tenían que acercarse muy de cerca y saben, se acercaron. Yo imagino ese momento, cuando se acercaron a Lázaro, ya no tenía más olor a muerte. La vida estaba en él, porque el autor de la vida se la había entregado otra vez. Así pasará contigo y conmigo, con tu esposo, con tu hijo, con aquel que está en la tumba. Jesús quiere que entendamos, no provoquemos más dolor en el corazón de aquel que intercede en la hora postrera en el lugar santísimo del templo celestial. Ahora bien, no se puede ser cristiano y negar la resurrección. Vemos allí, ¿verdad? No se puede ser cristiano y negar la resurrección. Se han inventado miles de teorías en cuanto a la muerte, y teorías inclusive que tan engañosas que solamente Satanás pudo hacerlas, ¿verdad? De que ya vinimos de antes y nos convertimos en espíritus y cosas por el estilo, y por supuesto creemos en un alma que es inmortal. Terrible es esto. Jesús habla claramente: morimos por causa del pecado, pero el Señor nos va a sacar de la tumba en el día postrero si de veras en esta vida entregamos nuestro corazón a Él. Leamos lo que dicen las Escrituras acerca de ese día que estamos observando. Gloriosa mañana cuando el Rey vuelva, para terminar con las tragedias de esta vida. 1 Corintios 15 dice así: Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Bueno, el apóstol Pablo los hace razonar a los corintios que si ellos no creían realmente en la resurrección, y también nos hace razonar, por supuesto, a nosotros hoy, si no creemos realmente en lo que estamos estudiando, en la resurrección, en el poder enorme de Cristo que se manifestará en un instante, en el día postrero, cuando desde el primero hasta el último sea sacado de la tumba por el poder de Dios. La resurrección es una nueva creación. Aquel que nos creó volverá a crearnos en un instante. En un instante, amigos, así será la resurrección. Cuando aquel ordene que los que están en los sepulcros salgan de los sepulcros, todo aquel que está escrito en el libro de la vida del Cordero abrirá sus ojos para amanecer al alba eterna. Y sabes, el ángel acompañante habrá de darnos la bienvenida en ese glorioso día. No podemos ser cristianos si no creemos en la resurrección. Eso es lo que tenemos que comprender hoy, ¿verdad? Como nunca antes. Continuemos leyendo. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Claro, el apóstol dice, nuestra fe es vana. Si no creemos en la resurrección, entonces ¿para qué? Nuestra fe no tiene sentido. Y el texto siguiente, miren lo que dice. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, allí está diciéndonos el apóstol Pablo, entonces, si nosotros no tenemos esa seguridad total
de la resurrección, porque en realidad esta vida no es nada, absolutamente nada, no tiene valor. La eternidad, fuimos creados para habitar la eternidad. El Señor nos creó para que vivamos la eternidad. La muerte es un intruso en la creación de Dios, nunca olvidemos esta realidad. Y sabes, por eso el apóstol Pablo dice, si los cristianos no creemos entonces en la resurrección, somos los hombres más dignos de conmiseración. O sea, no hay peor condición que decir ser cristiano y no entender vivamente lo que es la gloriosa mañana de la resurrección que se acerca velozmente sobre la tierra. Y en este momento de lágrimas, de horror, de injusticias en la tierra, de tantas diferencias entre el pobre y el rico, donde la desgracia cunde por doquier, donde la muerte cunde también en cada rincón del planeta. El Señor te dice, hijo mío, ¿entiendes realmente lo que es el plan de salvación? ¿Entiendes lo que es la vida eterna? ¿Entiendes lo que es realmente creer en Cristo? Y te hago la pregunta y me la hago a mí mismo en este momento. ¿Crees tú de veras en la resurrección? Porque de lo contrario, somos los más miserables, dignos de conmiseración, como dice allí el apóstol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos entrando en una falacia simplemente. ¿Cuántos millones llevan un cristianismo que no entienden? Un cristianismo lleno de fórmulas y ceremonias. Van y vuelven de los templos o escuchan temas y demás, pero no entienden, no quieren creer. Debemos arrodillarnos y pedirle al Señor que nos dé fe y que tengamos esa fe poderosa que va más allá del sepulcro, porque el Señor vendrá para darnos la vida eterna. Cuando Él vuelva entonces, dice el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Jesús, Él resucitó y venció la tumba. No hay hombre que pudo vencer, ni habrá hombre que pueda vencer la tumba por sí mismo. Aquel, por eso era necesario, ¿verdad? No podía ser nuestro Salvador un ángel, tenía que ser Cristo mismo, el que muriese en la cruz y pagase la muerte eterna que Adán y Eva tenían que pagar, que nosotros teníamos que pagar por causa de la desobediencia. Mas ahora el Señor resucitó. Pensemos, ese concepto de la vida eterna es el que debemos vivirlo diariamente, cotidianamente. Mientras oramos a Dios, pensemos en la resurrección. Constantemente pensemos en la resurrección, porque se acerca y está muy cerca la gloriosa mañana de la resurrección. Ese día cuando las tumbas, como vemos allí, serán hechas 1000 pedazos, ¿verdad? Cuando Jesús termine con la muerte para siempre. Cuando el Señor reúna a los que se separaron en momentos dramáticos, en momentos tristes, el Señor con sus santos ángeles habrá de llamar a la vida a aquellos que creyeron en Él, ¿verdad? Y entonces se producirá esa gran resurrección cuando el Señor regrese. La más gloriosa mañana. Estamos observando allí en la pantalla, ¿verdad? La más gloriosa mañana. El autor de la vida vendrá escoltado por millones de ángeles. Y aquellos que habrán resucitado en la resurrección especial, ¿verdad? Que le estudiábamos en el día de ayer y hoy estamos recalcando también al comenzar, recalcábamos. Ellos observarán ese cuadro tremendo. Ahora resucitaron todos aquellos que estaban muertos. Resucitaron para vida eterna. ¿Cuánto lamentarán aquellos que lo perdieron todo por su incredulidad? Por no aceptar lo que realmente es Jesús, lo que es nuestro poderoso Redentor, aquel que nos creó para que vivamos para siempre. Continúa hablándonos el apóstol San Pablo. He aquí
os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Saben? En realidad allí podríamos hablar mucho acerca de este pasaje hermoso de la palabra de Dios. Y el Señor está hablándonos allí con claridad a través del apóstol, ¿verdad?, acerca de lo que será el día posterior. Millones de ángeles habrán de acompañar a Jesús a este mundo. Pero Cristo no llegará hasta la tierra, sino que se habrá de llegar hasta muy cerca y allí quedará. La trompeta del autor de la vida sonará. Despertaos, despertaos los que dormís en el polvo. Y en un instante se va de producir el terremoto más terrible registrado allí en Apocalipsis, capítulo 16, en la 7ª plaga. Y entonces de los confines de la tierra los sepulcros se abrirán y los santos ángeles vendrán ahora para darles la bienvenida a la vida eterna. ¡Qué gloriosa mañana! Hablo de mañana, aunque tal vez estamos en el atardecer en este momento. En el atardecer de la historia, sí, por cierto, estamos en el atardecer de la historia, más que en el atardecer. Este mundo no le queda mucho tiempo, no hay nada que hacerle. No seamos incrédulos, entendamos lo que el Señor nos habla con tanta ternura y con tanto amor. Ahora bien, continúa diciéndonos el verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué pasajes, ¿verdad?, que nos hablan de la victoria por el poder de Cristo. ¿Cuánto deberíamos amar a Jesús? Cada día más. Por eso, al escudriñar la palabra de Dios, y en este santo sábado más que nunca, entendamos que el Señor va a volver a crear todo de nuevo. Nosotros lo perdimos todo. Perdimos la tierra porque el Señor la va a crear otra vez. Perdimos el glorioso hogar del Edén, me refiero, lo perdimos, el Señor lo va a volver, por supuesto, a hacer, nos dará todo. La capital del nuevo mundo será la nueva Jerusalén, etc. Pero ahora estamos hablando de la gloriosa mañana, cuando habremos de abrazar a los seres que amamos, cuando habremos de encontrarnos con aquellos que perdimos en un accidente, o con aquellos que perdimos en una peste mortal, o con aquellos que sucumbieron por la desgracia de esta vida simplemente. Será el día cuando la muerte para los fieles habrá terminado para siempre. Ya nunca más se dirá adiós. Nunca más habrá separación. Cuán grande es poder pensar en esto, en esa gloriosa mañana. Cuadros indescriptibles como el que estamos viendo habrán de producirse. Por eso la expresión del verso 55 que leíamos es muy importante. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amigos míos, el sepulcro, ningún sepulcro tendrá la victoria. Y allí está hablándonos el Señor que el pecado no tendrá la victoria. Satanás, aunque logró hacerlo todo porque perdió la vida eterna, entonces en el odio terrible quiere que se pierdan todo lo más posible. Él habrá sí de gustar la muerte eterna con todos los perdidos y los que no echaron su suerte con él. Pero ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Estamos entendiendo de veras la gloriosa mañana de la resurrección? ¿Estamos entendiendo este tema vibrante que cuando comprendemos al Padre amante, que cuando comprendemos al Hijo amante, que cuando comprendemos al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo amante que intercede con gemidos indecibles en este mundo para que dejemos las transgresiones, amigos míos, entreguémonos totalmente a Jesús.
Escribe, allí está en la página, en todo lo que escribe por internet, llama por teléfono, están todas las indicaciones. También escucha los videos que te serán asignados y que aparecerán allí. Escribe y en pocos días más iniciaremos lo que tiene que ver con el Zoom para tener clases especiales para aquellos que la deseen, por supuesto. Cuán grande es entender la vida, la razón de la vida. Porque la razón de la vida se encuentra en la resurrección. Esta vida no tendría significado alguno si no fuese por la resurrección. Sí, amigos míos. Por eso allí el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, el verso 22 y 23 dice así. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, en Adán todos cosechamos la desgracia de la desobediencia, ¿verdad? La muerte. Pero así el segundo Adán, como se lo llama en la palabra de Dios, venció. Él es nuestro hermano mayor, por eso usamos este lenguaje. El que venció la tumba, en él habremos de heredar la vida eterna, como dice el apóstol, ¿verdad? Ahora bien, leamos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Este pasaje es hermoso, miren, porque cada uno en su debido orden, porque todas las cosas, el plan de salvación tiene un orden perfecto. Algunos quieren alterar el orden, se adelantan, se atrasan, hacen cualquier cosa. Por eso es algo serio no entender la palabra de Dios y peor enseñarla mal. Aquí dice, pero cada uno en su debido orden, o sea, la resurrección. Cristo, el primero, el que venció la tumba, ¿verdad? Las primicias, los que resucitaron con él y fueron a los cielos cuando lo acompañaron. Y también aquellos que habrán vencido en esa resurrección especial, muy particular, que la tendremos que estudiar por separado, tal vez más de cerca, para entenderla mejor. Y todos los que realmente confiaron en él resucitarán. Y entonces en ese carro glorioso imposible de describir, seremos alzados hacia la eternidad. Allí comenzará el milenio. ¡Qué contraste! Un mundo enlutado convertido en un tremendo cementerio. Los coros celestiales que llenarán la tierra ahora de gloria, pero se escucharán los gemidos de aquellos que habrán de decir a las piedras, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está allí viniendo o está entre esa nube inmensa de ángeles, santos ángeles. María, allí está en la pantalla, la que realmente amó mucho a Jesús. ¿Por qué amaba María mucho a Jesús? ¿Saben por qué? Era la hermana de Lázaro, pero lo amaba más que Marta, porque María fue sacado del pantano del pecado. Jesús tuvo que echar 7 demonios de la vida de Elia cuando la encontró en pleno adulterio un día. Y allí se acercaron aquellos que la criticaban y Jesús comenzó a escribir con su dedo otra vez en el suelo. ¿Qué escribía? Los pecados de los sacerdotes, de los fariseos y de los saduceos, de todos aquellos, ¿verdad? Uno a uno comenzaron a irse. Cristo fue muy amado para María, porque fue el todo, cuando ella llegó a entender que Él era la resurrección y la vida. Por eso, ella fue la que llegó hasta la tumba en esa mañana muy temprana del primer día de la semana. Leamos en San Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué palabras hermosas. En primer lugar, no me toques. Las cosas de Dios son así. Él tenía que presentarse ante su Padre, para si realmente Él tenía que indicar, o sea, el Padre eterno indicar que realmente era aceptado el sacrificio de Jesús y que todo era hecho perfecto. De manera que María quedó allí obedeciendo al Maestro. Sin duda que con lágrimas de regocijo observaba a su Maestro ahora con vida.
y entendía lo que era la resurrección, como tú y yo tenemos que entenderla en el día de hoy. Por eso dice allí, me gustan esas palabras, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Somos hermanos de veras en la fe. Llegamos a entender que el universo entero vivirá para siempre y seremos hermanos aún de los santos ángeles, de los que viven para siempre, de los mundos que nunca cayeron en la desgracia de la transgresión y las tristezas de esta vida. ¿Crees realmente en la resurrección? Allí vemos la frase, otra vez ante nuestra mente. Porque en este sábado debe quedar grabado en nuestro corazón todo lo que significa la ley de Dios, todo lo que significa el plan de salvación, todo lo que significa entender las cosas de Dios. Mi hermano, en Cristo no sirve de nada, a menos que nosotros vivamos ya la realidad de la resurrección, porque Jesús venció la muerte. Por lo tanto, nuestro destino es el eterno. Yo me acuerdo, saben, de mi abuelita, una persona muy simple. Ella había tenido meningitis en su niñez, de manera que apenas podía deletrear, porque leía muy despacio debido a la enfermedad que había tenido. No sabía cantar, no tenía el don de la voz para poder cantar, pero sabía silbar y silbaba muy bien. Cuando era niñito, yo era niño, no había las planchas que hoy hay, ¿verdad?, eléctricas y de tantas formas que tan fácilmente usamos para arreglar nuestra ropa. Estaban las planchas a carbón que había que agitarlas de un lado al otro, y mientras ella agitaba la plancha que estaba allí para que las brasas no se apagasen y diesen el calor que tenían que dar, ella silbaba un himno. Tentado no cedas, ceder es pecar. Y yo, siendo un niño de unos 7 u 8 años, no puedo olvidarme de esa imagen. Me quedó grabado. Y aunque ella está en el sepulcro, sé que pronto la veré cuando Jesús regrese. Escuchemos este himno en este santo sábado. Tentado no cedas. Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu fe.
vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Esas son las palabras que deben estar en nuestra mente. Tentado, no cedas, no cedas, porque estamos destinados a la vida eterna. Viviremos para siempre. Ese debe ser el cántico de nuestra vida, de esta cortita vida que tenemos, mientras nos preparamos para la eternidad. Gracias a aquel que nos amó desde el siglo y hasta el siglo. ¿Cuántas lágrimas deberían caer por nuestras mejillas mientras pensamos en el amor insondable de Dios? ¿Cuánto nos amó el Creador del universo? En este himno que ya conocemos, vamos finalizando el tema, porque la batalla tenemos que vencerla junto al Salvador y junto al Autor de la vida. Por lo tanto, al escuchar nuevamente el himno de la batalla del cristiano, aferrémonos a Jesús. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. El Rey del universo vendrá así porque Él nos ama, para que vivamos por los siglos de los siglos. Y pensar que estamos llegando a esa orilla, muy pronto esto va a ocurrir. Oremos al Todopoderoso, con calma y paz en nuestra vida, porque después de todo pronto tendremos el glorioso hogar. Padre amado, gracias por el tema de hoy. Gracias por el poder de tu Espíritu que obra en nuestros corazones. Gracias porque tú, Señor, luchas y batallas con nosotros para que seamos salvos. Apresura tu obra en justicia. Ayúdanos, Señor, a trabajar mucho para tu reino. Haz que hagamos cualquier cosa para alcanzar la eternidad. Señor, que todo lo que somos, lo que tenemos y lo que está de nuestra parte,
como don que tú nos has entregado, lo entreguemos sobre el altar del sacrificio para terminar las cosas de esta vida, Señor, y llegar a la eternidad. Pronto anhelamos la gloriosa mañana. Bendice a mis hermanos y amigos en todas partes de la tierra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Apreciados amigos, eventos del fin. Nos acercamos a ese fin. En su quinta parte será el sábado próximo, por supuesto. Tendremos una parte ya, o comenzaremos una parte más que tiene perspectiva siglo XXI, por supuesto. Ustedes ven allí la parte profética, la parte de hogar y de vida cristiana, la parte de salud. Todo se entremezcla en el sentido de que el Señor quiere que en esta vida seamos más felices. De manera que por eso estamos viendo simplemente esto, y ya indico allí próximos temas de esta programación especial. Desde el jueves va a comenzar ahora. Jueves 15, el Seminario de Salud Integral, a cargo del licenciado Jorge Belino. Realmente vamos a disfrutar de este seminario que sin duda será introductorio, pero que será hermoso poder comenzar a verlo y participar de él. Eventos del fin, seguiremos por supuesto el viernes 16 a las 8 p.m., como lo hacemos todos los viernes, ya al comenzar el sábado. Encuentro personal con el Rey del Universo, tema precioso de los eventos del fin. Claro que sí. Será bello, porque todo lo del Señor es bello y hermoso y grandioso. El sábado a las 17:30 horas, ¿verdad? 17:30 horas, o sea, yo voy a usar el horario correcto, ¿verdad? 5:30 p.m. Recordemos que el sábado siempre a las 17 horas o a las 5:30 p.m., como dice allí. Ahora, aquí, el día viernes 16, el viernes 16 a las 8 p.m. Tenemos que recordar esos horarios para vibrar juntos, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe, que podamos gozarnos en las cosas del Señor. Será entonces hasta la programación, si así Dios lo permite.